Tarde o temprano nos damos cuenta de nuestras limitaciones, a veces involuntariamente, pero en otras ocasiones buscamos retos. Me divierte explorar mis límites, ver hasta dónde se puede llegar. Sigue. Vamos, vamos, vamos. Powerfrau. Bei den meisten Menschen führt es... Para la mayoría de la gente, alcanzar los límites y superarlos un poquito da una gran sensación de felicidad. Pero, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Y qué pasa si no conseguimos hacer lo que queremos o tenemos que hacer? La gente se da cuenta de que tiene límites cuando ya no puede hacer lo que le gusta, lo que ha hecho siempre o lo que exige su trabajo. A veces no es el cuerpo, sino el cerebro el que dice basta. La tarea principal del cerebro es proteger al organismo de cualquier daño. Decir basta puede cambiar nuestra vida y necesitamos estrategias para lidiar con eso. Los límites son como un espejo que refleja en qué punto de mi vida me encuentro, tanto física, mental como emocionalmente. Cada persona tiene una capacidad de carga, rendimiento y resistencia diferentes. Ich glaube, dass die Austestung von Limits... Creo que poner a prueba los límites es algo genético. dass sie eine Fue un requisito esencial para que, como humanidad, pudiéramos seguir desarrollándonos, para que pudiéramos adaptarnos a las condiciones ambientales que cambian constantemente. Solo lo logramos y sobrevivimos como especie porque llevamos algo dentro que nos impulsa a seguir adelante, trotzdem versuchen, unter widrigen Bedingungen Leistung zu erbringen. a esforzarnos incluso en condiciones adversas, buscar comida, huir del depredador, refugiarte en una cueva o crear una comunidad social. Es la evolución y nos ha moldeado como seres humanos, Die hat uns als tal y como somos hoy en día. Menschen geprägt. Mein Name ist Me llamo Petra Platen. Soy profesora de medicina deportiva en la Universidad del Ruhr Bochum. für mich beziehen. En mi labor, los límites se refieren sobre todo al rendimiento físico y deportivo. So, ich hab Durante los años que trabajé en Colonia, comprobé algo que parece obvio, y es que cada persona tiene una constitución anatómica diferente. Algunos son más altos, otros son más bajos. Algunos tienen más músculos, otros menos. Y esas son las premisas que limitan y enmarcan el rendimiento individual. definieren. Me llamo Marcus Rehem. Soy saltador de longitud paralímpico. Poseo el récord mundial. He ganado varias medallas. En el deporte de alto rendimiento, siempre se trata de exigirte al límite. Empecé a practicar atletismo a los 6 o 7 años. Luego me di cuenta de que lo que más me gustaba era wakeboard. Mi tío tenía una lancha. Teníamos una lancha pequeña. Y un día tenía muchas ganas de practicar. Y en uno de los saltos perdí el equilibrio. Solté la cuerda y caí al agua. Giré la cabeza hacia un lado y vi que una lancha se dirigía directamente hacia mí. Y todo pasó increíblemente rápido. Intenté alejarme nadando, pero la succión del motor fue demasiado fuerte. Me arrastró debajo del bote y la hélice me golpeó en ambas piernas. El tiempo después del accidente fue al principio increíblemente duro. Cuando vi por primera vez esa tarjeta de discapacidad, por ejemplo, donde pone bien grande y en negrita, tarjeta de discapacidad grave, y debajo, el titular de esta tarjeta tiene una discapacidad física grave. En inglés, para que todos lo entiendan. Vi mi foto en esa tarjeta y pensé, ese no soy yo. No soy esa persona con discapacidad grave.
Sigo siendo el deportista y quiero volver a hacerlo. Y claro, el camino fue súper difícil. También tengo que admitir que la primera vez que me vi en el espejo sin una pierna fue súper duro. Esta es la prótesis de uso diario. Con ella hago prácticamente todo, excepto correr y hacer deporte. Y aquí al lado tenemos la de saltar. Las personas que viven una ruptura tan drástica porque ya no pueden rendir físicamente, ya sea por accidentes o por amputaciones, son personas que debido a esas limitaciones físicas desarrollan una mentalidad increíblemente fuerte. Y no para compensar esa limitación física, sino para superarla. Eso es ir más allá de los límites. Me llamo Bárbara de Dominicis Ebetsberger. Soy psicóloga clínica y psicóloga de la salud. El hecho de que exploremos nuestros límites, de que una y otra vez los superemos, sigamos adelante, es una forma maravillosa de vivir. Podemos ampliar y entrenar esos límites. La gente lleva milenios practicando deportes de alto rendimiento y midiéndose entre sí. En la antigüedad clásica, por ejemplo. Eso significa que hace mucho que se viene optimizando el entrenamiento. Por eso, en la gran mayoría de las disciplinas ya se han alcanzado los niveles óptimos de rendimiento físico puro o, como mucho, solo se puede mejorar un poquito. Para lograr ese pequeño avance, tal vez baste con tener un poquito más de efecto fisiológico gracias a la medida A, el masaje B o un suplemento alimenticio C, para sumar esa décima de segundo o ese 0,02% de más. Este año nuestro objetivo es el Mundial en Nueva Delhi. Para ampliar los límites, claro que necesito expertos. Expertos en su campo. Y Lars es un gran experto en el entrenamiento de neuroatletismo. Me llamo Lars Linhardt. Soy especialista en ciencias del deporte y mi trabajo consiste en identificar los límites del sistema nervioso para así ampliar los márgenes del rendimiento desde la perspectiva del cerebro. Guten Morgen, grüß dich. Jetzt lernen wir uns mal kennen. Super. Ja, auf jeden Fall. Freut mich sehr. ¿Hay algo urgente que deba tener en cuenta? Bueno, tengo algo en el tendón de Aquiles y un poco de flexor. Empecemos con eso. La verdad es que tengo muchas expectativas. Cada milisegundo tu cerebro escanea tu cuerpo y sabe lo que va a pasar. Lo hace todo con anticipación. Se llama codificación predictiva. Detrás del término codificación predictiva está la teoría de que el cerebro está constantemente haciendo predicciones para guiarnos de manera segura por el entorno. Esas predicciones se basan en la información que capta el cerebro y en la experiencia. Así se crea un plan de movimiento que se transmite a los músculos. En ese proceso, el cerebro también comete errores. Por ejemplo, cuando subimos una escalera, hay un ciclo constante de planificación, ejecución y comparación entre predicción y realidad. Notamos el error de predicción cuando al llegar al final esperamos un escalón de más y pisamos al vacío. Además, el cerebro no solo percibe el dolor como reacción a lesiones reales, sino que también nos lo señala como una especie de medida de precaución para protegernos. El neuroatletismo se enfoca en el componente neuronal del movimiento, en la eficiencia neuronal del rendimiento atlético. Así que nos metemos en eso y echamos un vistazo en segundo plano al software que ayuda a que el cuerpo exprese mejor el rendimiento atlético. Arquea la espalda. Vuelve a sacarla. Y ahora a la pelvis. Es un poco incómodo aquí, ¿no? Otra vez, suelta.
Schmerz. El dolor se produce cuando se estimulan los receptores del dolor, por decirlo de una manera muy sencilla. Pero puedes aprender a ignorar ese dolor y no prestarle atención siempre y cuando no alcances cierto umbral. Y los y las deportistas lo hacen mucho más que quienes no están acostumbrados a ello. Als Menschen, die es nicht gewohnt sind. Ahora, adentro, lo lograste. Estoy liberando un nervio. Puede que un nervio, debido a la sobrecarga de la pierna izquierda, tenga que estabilizar mucho la pelvis aquí. Y puede ser que por tanto entrenamiento ejerza presión sobre el nervio y esa sensación se traslade a los nervios del pie. Puede ser que por la presión sobre el nervio en la pelvis, aquí haya menos control motriz. Parece fisioterapia, pero yo soy el doctor de los nervios. Las experiencias de la vida se almacenan en el cuerpo. Es nuestra memoria celular. Todo está incorporado en el cuerpo. Ciertas vivencias difíciles se traducen en una presión sobre el cuerpo y las células, y eso se manifiesta en diferentes áreas físicas o incluso orgánicas. Ya lo entiendes, ¿lo ves? El tendón de Aquiles es un tema muy importante para mí, porque mi lado sano tiene que trabajar muchísimo. Mi prótesis no puede hacerlo, y por eso mi pierna sana tiene que hacer mucho más esfuerzo. Y el tendón de Aquiles siempre es un punto débil para mí. No me mires así. Sí, está mejor. No me podía imaginar que fuera a mejorar tanto y tan rápido el asunto del talón. Ahora mismo estoy presionando como loco. Estoy buscando. Todavía no lo puedo creer. Sigue ahí. Pero tienes que volver a buscar. Pero mucho mejor. Aus meiner Sicht, En mi opinión, en ese campo, cuando la gente llega al límite, se da una selección de ciertas estructuras de personalidad y de ciertas características físicas que son las que te llevan hasta ahí y te mantienen en el nivel más alto. in dem Spitzenniveau sich bewegen. Das bedeutet, dass ich vermute, Eso significa que, probablemente, en esas situaciones en las que se entrena con un objetivo a largo plazo, necesito cierta resiliencia genética para lograrlo. La verdad es que no estoy agradecido por el accidente, pero sí por lo que salió de ese día. De ese día surgieron tantas cosas bonitas y convertí mi pasatiempo en mi profesión. Aunque suene duro, aunque pudiera, no volvería atrás en el tiempo para que aquello nunca hubiera pasado. A menudo se percibe a las personas con discapacidades como limitadas. Que alguien se dedique al deporte, aunque nunca antes lo hubiera pensado, porque se da cuenta de que puede hacerlo a pesar de una amputación o una discapacidad física, es algo hermoso. Es hermoso que esas personas no se sientan limitadas. Lars logró controlar también el dolor que sentía en ese momento en el tendón o en el flexor, que pude saltar con mucha más libertad. Y ese es un enfoque increíblemente emocionante. Todo apunta a ampliar los límites y lograr mejores resultados. Y ahí radica la fascinación del deporte de alto rendimiento. Forzar nuestros límites es, pues, un equilibrio delicado entre avanzar y lesionarse, incluso para deportistas aficionados. Cuando nos acercamos a nuestro límite físico, cuando hacemos cosas que superan nuestra capacidad de carga, puede provocar, por ejemplo, una fractura por estrés, un desgarro muscular o problemas en los tendones, señales claras de un esfuerzo para el que el cuerpo no estaba preparado. Además, una carga excesiva junto con una recuperación insuficiente debilita el sistema inmunológico, lo que nos hace más vulnerables a infecciones. Limits. Todos los cuerpos tienen sus límites, y estos se definen por las características anatómicas y fisiológicas, así como por enfermedades que limitan el rendimiento físico. Da igual cómo definas rendimiento.
begrenzen. Eso se aplica a cualquier persona en cualquier situación cotidiana. Aquí, por ejemplo, cuando los peatones cruzan la calle, tengo que mirar aún más con atención. Y bueno, probablemente también lo ves. No sé, la gente probablemente se da la vuelta así. Yo no. No me gusta girar el cuello porque tengo la movilidad muy limitada. Me llamo Claudia, tengo 38 años. Vivo en Hersching am Ammersee. Tengo 2 hijos y trabajo en el servicio social de una clínica. Hace mucho que sufro de tensión en la zona del cuello y la nuca, y eso a veces me lleva al límite. Es triste levantarse por la mañana y estar ya con dolor. Eso es una limitación. Espero que después de esta cita me sienta mejor y más relajada. Tal vez pueda vivir más relajada. Hi. Hallo Claudia. Ich bin die Claudi. Hi. Na, schön, dass wir uns sehen. Ja, ich habe ihn heute. Hoy lo vi por primera vez y me pareció súper simpático. Además, fui con una actitud muy abierta y simplemente pensé, solo puede ayudar. Am Anfang werden wir testen. Al principio vamos a tantear y luego iremos viendo poco a poco. Hey, was führt zu mehr ¿Qué te da más control? dass du dich entspannst? ¿Qué te ayuda a relajarte? ¿No? Siéntate. Oh, jetzt Bueno, gira la cabeza tanto como puedas. ¿Te duele? Schmerzen? Como una presión. Das ist erst Eso es normal, solo para que lo sepas. gedehnt. Okay. Hacia la izquierda. Okay. Bueno, un poco más difícil. ¿Más presión? Sí, siento dolor ahí a la izquierda. Ich hatte 2 Tuve 2 accidentes. Uno fue un choque por detrás con el auto y el segundo unos años después. Fue una caída. En esa caída mi cabeza se fue demasiado hacia adelante y luego se echó bruscamente hacia atrás. Das heißt, das Gehirn hatte gar keine Kontrolle mehr über O sea, el cerebro ya no tenía control sobre un movimiento fuerte de las cervicales y la cabeza. das Y ya no podía hacer predicciones claras para estabilizar la cabeza, porque sus sistemas se habían desbaratado por esas 2 situaciones. durcheinander gebracht. Ja, und wenn es Y si sabe que no puede estabilizar la cabeza, entonces tiene que sujetarla. ihn festhalten. Ja, was wir jetzt Lo que acabamos de hacer fue activar unos sistemas que llevaron a una revaluación de la situación. ¿Sientes mis manos? Sí, Druck drauf. Presiona un poco. ¿Está bien así? sí, Okay, du drückst, Aprieta. drück. Aprieta. sí, no lo entiendo. El Es cerebro no cierto. sabe a qué te refieres con apretar. Sí, Ich spüre, El cerebro percibe la mano y la inclinación lateral, pero no tiene control sobre los músculos. viel über die Muskulatur. Hoch. Arriba. ¿Puedes sentir mis manos? Bien. a diferencia de otros métodos de entrenamiento, el neuroatletismo se centra en el cerebro. Cada movimiento exige un esfuerzo preciso del cerebro y del sistema nervioso central. La fuerza, la velocidad y la flexibilidad son siempre el resultado de procesos neuronales que ocurren en segundo plano y que son controlados y coordinados por el sistema nervioso central. Estos procesos subyacentes se potencian en el entrenamiento neuroatlético. El objetivo es mejorar el control neuronal del movimiento para movernos de forma óptima y sin dolor. Es geht immer. Siempre se puede. ¿Y cuál es el límite de lo aceptable? Akzeptiere. Ese límite lo pone el cerebro. Gehirn. La gente percibe sus límites cuando ya no puede hacer lo que le gustaría o en su trabajo. Es cuando me doy cuenta en mi trabajo de que los límites físicos y los psicológicos casi siempre van de la mano, porque la gente sufre al ver que ya no puede hacer lo que quiere, sobre todo físicamente.
Llegamos al final de la carretera de acceso al valle de Ridnaun y ahora vamos a subir hasta el refugio Teplitsa, donde esperamos tener una vista increíble del glaciar. Soy Stefan Santifala, del Tirol del Sur, y durante mis aventuras y proyectos fotográficos siempre me encuentro en situaciones y lugares en los que llego a mis límites. La pregunta es, ¿qué se entiende por percibir los límites? No creo que se puedan percibir los límites porque hay que vivirlos. Solo sé dónde está mi límite cuando he intentado llegar hasta él. Aunque me pueda preparar mentalmente para llegar a ese límite, solo lo conozco de verdad cuando he llegado allí. A veces, la gente busca sus límites para sentirse bien, fuerte, y eso da una sensación de felicidad. Pero también puede volverse dependientes de eso, porque si no lo logran siempre, entonces no se sienten bien. Desde niño, mi sueño fue ser ciclista de montaña profesional. Practiqué ciclismo de montaña de alto rendimiento y además de la escuela dediqué mi vida a ese deporte. Y en algún momento superé mis límites con creces en mi adolescencia y mi cuerpo dijo basta. La gente que viene aquí, que lo usa como droga, digámoslo así, sin rodeos, no llega a sentir esa sensación de felicidad, porque ya no tienen sus 3,000 metros de ascenso el fin de semana, ni esos logros en los maratones, y entonces sufren porque ya no se sienten tan felices, porque creen que su rendimiento está bajando, ya que se enfocan casi exclusivamente en esa forma de éxito. Me diagnosticaron mononucleosis infecciosa en una forma bastante grave. Durante las 2 semanas que estuve en el hospital, ni siquiera podía sostener un vaso de agua. Estaba sin fuerzas, desorientado, y por primera vez en mi vida me sentí mentalmente en un pozo. En la vida hay 5 pilares. Por un lado, están la salud y el bienestar físico. Luego está el pilar de las relaciones sociales y los contactos. Y está el trabajo, dicho de manera sencilla, que también nos hace sentir felices. Está la situación financiera en la vida de las personas y están los valores y las actitudes éticas. Cuando la gente se concentra en el rendimiento físico y no se cultivan los otros pilares, llegas al límite rápido si ese único pilar se tambalea. Cuando llegamos a nuestros límites mentales en la vida cotidiana, ya sea por preocupaciones personales o en el trabajo, el cuerpo nos avisa del exceso de estrés con señales de alerta. Nos sentimos inquietos, deprimidos, cansados o sin energía. Aparecen problemas para dormir, mareos, tensión muscular, ansiedad y bloqueos mentales, así como reacciones vegetativas y hormonales como respiración acelerada y palpitaciones. Fue un proceso largo, que se prolongó durante meses y que, visto en retrospectiva, tuvo un gran impacto. La pregunta siempre es, ¿cuál es el límite? Para mí, ya no hay una definición clara de lo que es un límite. Cada día me siento libre de cualquier presión por rendir y gracias a eso, alcanzo un desempeño físico aún mayor que en el pasado. En el deporte de alto rendimiento, los límites son muy elevados. Se trata de batir récords y superar los límites del rendimiento, cada vez más alto, más rápido, más lejos. En 2023, hubo esa competencia especial en la que batí el récord mundial en mi último salto. 8,72 metros. Con eso ya estás entre los 10 mejores de todos los tiempos, entre los mejores saltos de la historia. Me divierte explorar esos límites,
ver hasta dónde puedo llegar. Para mí siempre se trató de ser el mejor saltador de longitud. Y ese sigue siendo mi gran objetivo. Con entrenamiento regular, el cuerpo se adapta a nuevos retos. El cerebro aprende a activar más fibras musculares al mismo tiempo y a coordinar los movimientos. El entrenamiento de resistencia aumenta las reservas de glucógeno en los músculos, que son las encargadas de proporcionar energía. Además, los músculos liberan energía más rápido porque aumenta el número de mitocondrias y las enzimas que activan los procesos metabólicos se vuelven más activas. El corazón se vuelve más grande y fuerte, así que puede bombear más sangre por cada latido. Esto hace que baje el pulso en reposo, lo que protege al órgano. Se aprovecha mejor la capacidad pulmonar. Cuanto más eficazmente pueda el cuerpo absorber y utilizar el oxígeno, mayor será su rendimiento. El entrenamiento orientado al rendimiento tiene como objetivo principal mejorarlo. Para eso, siempre tengo que ir un poco más allá, por así decirlo, hasta llegar al límite, para así lograr las adaptaciones positivas y mejorar mi rendimiento. Y es ahí donde ando en la cuerda floja. Es un umbral entre lo que el cuerpo puede tolerar, o tal vez ya no. En principio, no importa si soy deportista aficionado o de alto rendimiento, porque cada cual se topa con su propio límite individual. Herzlich willkommen. Erster Versuch, Markus Rehm. La mayoría de las veces, el primer intento te dice si la competencia va a ser buena o mala. 7,90 m. Sabía que no tenía que forzar en la carrera, pero no lo logré hasta el cuarto intento. Eso es lo difícil. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero luego viene lo de ponerlo en práctica. 8,24 m, wieder sehr gut. Lo que sí está claro es que hay que estar totalmente concentrado. Hay que eliminar todas las distracciones y que los atletas durante la competencia se concentren por completo en lo que deben, quieren y pueden dar físicamente, junto con su fortaleza mental en ese momento. Hay un montón de factores que te influyen. Tengo 1 minuto para salir. Pero el presentador ya me anunció, todo el mundo está aplaudiendo, y si tienen que seguir aplaudiendo durante 1 minuto hasta que Rehm por fin empiece a correr, se van a preguntar, ¿qué tipo de loco es este? ¿Por qué no salta ya? Como atleta, tal vez quieras aguardar unos segundos, esperar la próxima ráfaga de viento favorable. Tal vez tampoco te guste la música que suena en ese momento. Y por eso es fundamental concentrarse en lo único importante. En el salto perfecto. Cuando la gente practica deporte, y me refiero a mucho deporte, deportes extremos o incluso deportes de alto rendimiento, también ha desarrollado una mentalidad adecuada para eso. Es como aprender, y ellos también aprenden qué estrategias necesitan para sacar lo mejor de su cuerpo. Es decir, sin una mentalidad, digamos, estructurada, ni siquiera lo harían. Meter 8,25 es un buen salto, pero hoy no ha sido mi día. Así que mejor no se podía. Hoy son más bien límites físicos y tal vez un poco mentales. Somos deportistas profesionales. Siempre queremos ir al límite y en el mejor de los casos superarlo. Ese es mi gran objetivo y creo que lo lograremos hasta Nueva Delhi. Una de las cosas que distingue al deporte de alto rendimiento es que tienes un objetivo en mente. Y para lograrlo, se necesita un proceso de años para llegar ahí sano. El cuerpo tiene su propio ritmo y a veces necesita más tiempo y regeneración. Y si lo ignoramos constantemente y mucha gente lo hace, entonces el cuerpo acaba frenando de golpe. Cuando te das cuenta de que llegaste al límite, ahí es cuando tienes que reaccionar. Y cuanto antes mejor.
Hacemos movimientos breves de cabeza de sí, sí y no, no. El cerebro de Claudia ya no debería pensar en los movimientos. Al concentrarse en el sonido, la cabeza se regula de manera refleja al ritmo del metrónomo. Ese estímulo y la velocidad controlan el cuello. ¿Lo permite o no? Y lo permitió, ¿no? Más rápido. El cerebro aprende, así que ya no duele cuando gira la cabeza. Ella se fija en el ritmo y el cuello lo hace sin más. Siempre que piensas que no puedes... No se puede. Y ahora prueba, gira la cabeza. ¿Qué tal? Yo diría que hacia allá no se siente tan bien como antes. Fue demasiado. Lo vamos a ajustar. Al final dimos un paso atrás y así me resultó más fácil ponerlo en práctica. Bueno, probemos. ¿Qué tal? Ahora mejor. Está mejor. ¿Te das cuenta de que si el cerebro no está seguro del todo, aparecen limitaciones? ¿No? Sí. Bien. Y de repente el cerebro pudo realizar movimientos de mayor amplitud sin dolor. El cerebro aprende. Sí que se puede. No siento dolor. Pudimos redefinir los objetivos, lo que nos permitió recuperar poco a poco el acceso a esos sistemas y así pudimos armar un programa de ejercicios. Ahora a trabajar. Así es. Estoy súper contenta de haber notado y sentido un cambio. Ahora le van a dar su tarea y tiene que practicarla como si fuera un entrenamiento de musculatura. Cuando el dolor crónico y persistente empieza a remitir, es como si se liberara más energía en el cuerpo y también en la mente. Es como si la mente respirara, porque ahí también se produce un alivio, porque el dolor ya no domina nuestros pensamientos. Llevamos 1 hora y media de camino. Estamos a unos 2.000 metros de altitud, todavía en el cañón, lo que significa que, independientemente de la niebla, aún no podemos disfrutar del panorama. Así que vamos a recorrer los últimos metros con la esperanza de ver las primeras cumbres de los Alpes de Stubai, que alcanzan los 3.500 metros. Las actividades deportivas populares orientadas al rendimiento han cambiado bastante. Por ejemplo, tenemos esos aparatos modernos de monitoreo que te dan retroalimentación constante y te informan cómo dormí, cuál es mi pulso en este momento, cuál es mi pulso en reposo y así sucesivamente. O incluso me recuerdan que tal vez aún no he caminado los 10,000 pasos diarios. Cuando subo corriendo, claro que voy mucho más rápido. Antes era una competencia constante conmigo mismo, porque uno quiere mejorar su rendimiento. Uno quiere ir más rápido, más alto, más lejos. Hoy ya ni pienso en eso. Me había liberado de esa obsesión por el rendimiento. Había redefinido los deportes de montaña para mí después de la mononucleosis y en 2021 llegó el revés definitivo. Tenía problemas en el hombro izquierdo. Cuando me hice las radiografías y la tomografía, resultó que no era un problema muscular, sino un tumor óseo en mi hombro izquierdo. En esa situación, me aislé por completo y traté de aceptar la situación y entender cómo me sentía, cómo debería sentirme y cómo podía evolucionar físicamente. ¿Cuáles eran los siguientes pasos para salir de esa situación y regresar a mi vida normal, entre comillas? Siempre logro salir de esos baches, de esos contratiempos que son tanto físicos como mentales. Intento buscar y encontrar lo positivo en esas situaciones, por más negativas que parezcan al principio.
Necesitamos una visión de cómo mirar al cuerpo desde dentro para volver a abrirlo a lo que realmente queremos. Tenemos que ser amables con nosotros mismos. Tenemos que permitirle al cuerpo tener descansos, pasar también por momentos incómodos y luego animarlo a que entre en el proceso de sanación, para que alcance su máximo rendimiento, pero haciéndolo desde una actitud de aceptación y tolerancia. Y veo que muchos tienen una mentalidad de o esto o lo otro, empujan y presionan, y eso no es ser amables con nosotros mismos. Los reveses son de lo más valioso que le puede pasar a una persona, porque te dan ese punto de inflexión que te permite crecer con tus fortalezas, intereses y experiencias en la dirección que te define como persona. Tuve la suerte de que, después de 13 meses de espera, me dijeran que se trataba de un tumor benigno. Seguí el camino que sentí que debía seguir y planeé mi próximo proyecto para procesar esa experiencia a mi manera. Y se me ocurrió la idea loca de correr de punta a punta por Europa para animar a la gente a vivir sus propios sueños. En total fueron 182 días, 6 meses, corriendo un maratón cada día desde el punto más al suroeste de Portugal hasta el Cabo Norte. En realidad, desde el punto de vista evolutivo, no es nada extraordinario que corramos un maratón al día. Nuestros antepasados eran cazadores y recolectores. Cuando salían a cazar antílopes, tenían que correr tras ellos. Y eso, en algunas circunstancias, era un maratón diario. Quizás hoy, en nuestra sociedad, ya no estamos acostumbrados a eso, por lo que algo así es bastante extraordinario. Normalmente, nuestros cuerpos tampoco están adaptados para correr un maratón todos los días de la noche a la mañana. Pero en principio, como seres humanos es posible. Pasé por Córdoba, día 14, Albacete, dolores infernales, fisioterapia. A pesar de eso, mentalmente estaba súper fuerte y nunca me sentí limitado. La Sierra de Teruel, un lugar genial. Pirineos Orientales, día 46, 2.000 kilómetros. Después a Perpiñán, donde me cambié de calzado por segunda vez. Colonia, un recuerdo genial. Alemania fue lo más destacado en cuanto al aspecto humano del proyecto. Atravesé Dinamarca, playas de arena interminables, hasta que, tras 5.000 kilómetros, llegué a Gotemburgo y supe que quedaban otros 2.500 kilómetros. Sentí como si hubiera corrido durante 55 días por el mismo bosque, hasta que seguí la única carretera que existe hasta el Cabo Norte. Con el tiempo, el maratón pasó a un segundo plano. Son siempre las personas que están a lo largo del camino las que hacen que el proyecto sea tan especial para mí. Para la mayoría de la gente, llegar al límite y superarlo un poquito te da una gran sensación de felicidad. Cuando soy consciente de este proceso y tal vez incluso me esfuerzo por lograrlo o hago ejercicio con el objetivo de llegar ahí, por ejemplo, poder correr tranquilamente 3 kilómetros seguidos por primera vez. Eso activa los sistemas de recompensa en nuestro cerebro, que nos dan una sensación de felicidad, de positividad. La dopamina, la hormona de la felicidad, te indica que estás teniendo éxito y te motiva y te da ganas de seguir adelante o de volver a vivir esa situación. Las endorfinas son opiáceas que produce el propio cuerpo, alivian el dolor y te hacen sentir bien. La serotonina suele aumentar después de haber aguantado hasta el final, lo que te da satisfacción y estabilidad. Desde el punto de vista evolutivo, todo esto tiene sentido. Tu cerebro recompensa el esfuerzo y el hecho de superar tus límites, porque la supervivencia a menudo dependía de ir más allá de esos límites.
Son momentos de felicidad. Antes, esos momentos eran muy diferentes. Buscabas esos momentos en los que sabías, mejoré mi rendimiento, tal vez pueda quedarme un rato en la cima. Ahora, disfruto más del camino hacia la cima, por eso lo hago, sin importar el tiempo ni el rendimiento. ¿Qué podrían tener en común Stefan Santifala y Markus Riem? Se nota que les gusta explorar sus límites, que han aprendido a llevar su cuerpo a un nivel que probablemente antes no era lógico ni imaginable, antes de haber estado enfermos o de haber tenido ese accidente. Supongo que a ambos les da una especie de satisfacción que también los hace sentir felices. Si no, no lo harían a ese nivel. Markus Riem trying to find another gold here. 9-time world champion. 7 in the long jump. 7 in a row in the long jump. Hace unas semanas se celebró el Mundial en Nueva Delhi. Y la verdad, al principio me tomó un rato darme cuenta de dónde estaba. And Markus Riem is ready to go again. Ahí sí que llegas al límite, porque es ese único día, esa única competencia y ese momento en el que tienes que darlo todo. Markus Riem trying to find another gold here. 9-time world champion. El primero fue de 8,38. El segundo, 8,43. Fue mi mejor salto y ahora vuelvo a ver la alegría en mi cara. Y creo que eso es lo que siempre me ha distinguido en las buenas competencias, que me divierto. Ampliar los límites no significa ignorar nuestras limitaciones. Más bien se trata de salir de nuestra zona de confort. El primer paso es preguntarte, ¿a dónde quiero ir? Ya sea para probar cosas nuevas, explorar otros caminos o tal vez usar otras herramientas. Y ahí te das cuenta de que la motivación aumenta. Tenemos el sistema de recompensas que nos motiva de manera intrínseca a emprender cosas que nos darán esa sensación de felicidad, de satisfacción y nos harán sentir orgullosos de nosotros mismos. La motivación no sustituye a la capacidad, pero es un factor clave para determinar si podemos convertir nuestras habilidades en resultados y de qué manera, ya sea en el deporte o en la vida cotidiana. El fracaso siempre empieza en la mente y se basa en tus propias expectativas. La mente y el cuerpo se influyen mutuamente en cada esfuerzo. Si mentalmente me siento 100% capaz de enfrentar una idea o un objetivo, entonces lo logro físicamente. Ampliar los límites físicos y mentales no es una cuestión de dureza, sino de un desarrollo inteligente y sostenible.